¿Qué somos? ¿Qué podemos llegar a ser? ¿Tiene sentido la existencia? ¿Qué sostiene nuestra identidad? ¿Por qué este orden de cosas? Hagamos un espacio donde ya nadie pueda ser ajeno a su realidad. Pensémonos, pensemos lo humano. Un cordial saludo para todos y todas las que nos escuchan hasta ahora. Le damos la bienvenida una vez más a los podcasts de Pensar lo Humano. Esta vez pues en la cuarta vez que nos encontramos en torno a la reflexión y la palabra. Y el día de hoy es un programa, digámoslo, especial, dado que hemos decidido pues de parte del Centro de Estudios abordar aún el tema de la pandemia, de la actual coyuntura, pero esta vez desde un nuevo enfoque, tal vez ha sido el que menos hemos abordado, y es el enfoque más moral, de los valores, de la ética, más humano si se quiere. Y para ello nos vamos a valer de los exploradores del alma humana, son los artistas. Y para el caso vamos a traer a Camus con su texto, pues su obra La Peste, especialmente para ver cómo Camus hace una exploración del alma humana, en este caso muy específico, en relación con una epidemia, en este caso pues que es la peste. Queremos ver qué brota en términos morales, en términos de mentalidad, no solamente pues con respecto a cada cual de nosotros como humanos, sino incluso pues un análisis hasta de la sociedad, como lo logra hacer Camus en esta gran obra. Entonces, para ello pues estaremos conversando quien les habla, Santiago Piedrahita. También me acompaña el día de hoy Daniela Cardona. Un saludo para vos, Daniela. Un saludo para todos y para todas. Y se suma, estrenando en estos encuentros, otro compañero, otro miembro del Centro de Estudios Estanislao Zuleta, que es Juan Pablo Rendón. Un saludo para vos, Juan Pablo. Bueno, muy buenas noches. Un saludo para vos, Santi. Bueno, entonces para comenzar ya la discusión en torno a la obra, ¿qué les parece si respondemos a una pregunta pues, que sería fundamental y que tal vez varios de los oyentes se están haciendo hasta ahora? Y es, bueno, ¿por qué Camus? ¿Por qué precisamente Camus? Bueno, o ¿por qué precisamente la obra de la peste? ¿Por qué elegimos esa obra? Bueno, me gustaría mucho escuchar a Pablo en este punto porque siento que es un apasionado de Camus y valdría mucho la pena de que quienes nos acompañan en este momento puedan escuchar de parte suya una respuesta con respecto a la pregunta que hace Santi. Entonces te escuchamos, Pablo. Bueno, gracias a Daniela y a Santiago por la breve introducción que nos mete en este asunto precisamente en esta noche. Entonces, ¿por qué Camus? ¿Por qué La Peste? Es muy vigente, sería la respuesta. Es en verdad una obra que se siente, y no solamente en esta situación en la que nos vemos inmersos últimamente, sino en muchas situaciones de la vida en donde, por decirlo con palabras del mismo autor, uno se siente como prisionero del cielo. Esos momentos en la vida en los que las cosas se paran, uno mira al cielo y, como decía, en palabras de él, uno siente que hay algo que pesa, momentos de estática, de quietud, en donde las cosas pesan,
Por eso Camus, por eso La Peste, porque es vigente hoy cuando este aislamiento nos pesa y uno se siente libremente encerrado. Pablo, pues muchas gracias por esa introducción que haces. Yo comparto con vos que La Peste es un texto muy actual que nos pone de cara a nosotros mismos, a la sociedad en la que vivimos, tras la ruptura contundente de un orden de cosas. Para que entonces ahorita entremos en materia con unas reflexiones en torno a esta obra, quisiera hacer un pequeño contexto para quienes nos escuchan en términos narrativos, porque también nos gustaría mucho que otros y otras fueran a estas páginas y leyesen. A propósito de que para algunos y algunas puede haber también mucho tiempo entre manos en estos días, vale la pena volver a la reflexión, a la lectura, y digamos que La Peste sería una oportunidad para hacer de este tiempo un momento de reflexión, como lo he dicho. Bien, nos encontramos en la ciudad de Orán. El narrador de La Peste nos lleva a la ciudad de Orán y nos empieza a caracterizar esa ciudad de una manera pesada, como dice Pablo. Nos muestra que la gente se deja llevar por sus hábitos, que es una ciudad aletargada, que es una ciudad sin muchas sospechas, que se ha dejado llevar por la inercia. En esa ciudad, pues, donde no aparece la sospecha, acaece algo extraordinario. Y es que en un momento dado empieza a aparecer ratas. Pero lo más sorprendente de ello es que la aparición de la rata ante los ojos del ser humano es desde el espectáculo de la muerte de la rata misma. Hay un episodio donde está uno de los personajes de esta obra, que se llama el doctor Ryux, que precisamente está ante la agonía de una rata y ve morirla ante sus ojos. Pero entonces este acontecimiento que en un principio se cree que es algo que va a pasar, empieza a tornarse duradero. En principio se cree que las ratas que han aparecido como en los barrios de las clases con mejores recursos son ratas que han puesto ahí de una manera bromista. Y precisamente hay un momento donde el doctor, que va y visita a sus pacientes, recorre un barrio de mucha pobreza y también ve el espectáculo de las ratas. Entonces nos muestra cómo pareciera que las ratas viniesen de ahí, pero en un momento dado vemos que están por todas partes, que no solamente están en los barrios pobres, sino que ha llegado a los barrios de las clases medias, de las clases altas, etc. Todos los días, pues, tras unos trámites que hay que hacer porque la municipalidad no quiere en un principio intervenir, pasa que empiezan a recoger todas las mañanas la cantidad de ratas que aparece. Se llega a una cantidad exorbitante. Ahorita podemos buscar el dato. Y el acuerdo es que tras recoger esas ratas se van a incinerar todos los días y la gente pues está muy impactada. Después de, creo que es una semana de estar ante esta situación, desaparecen las ratas. Yo creo que podemos dejar ahí para comentar todo ese comienzo. No sé si querés vos empezar, Pablo, comentando hasta ahí. ¿Qué cosas ya podemos empezar a ver que Camille denuncia, que Camille está analizando con esas palabras que nos ha introducido Daniela? Te escuchamos, Pablo. Sí, como decía Daniela,
en la novela se empiezan a dar esos primeros vistazos del problema. Se empieza a ver un signo, luego otro, luego una señal. Pero como decía Daniela, todo pasaba inadvertido. Todo era una simple broma al fin de cuentas. Entonces, la pregunta que empieza a introducir Camus en esta gran novela, y reitero con Daniela que hay que aprovechar para leerla en estos tiempos, porque la pregunta que Albert Camus va a empezar a introducir es ¿hasta dónde llega la broma? ¿Hasta dónde en verdad la cosa es seria? Y yo creo que esos signos que él empieza a dar no son solo ratas, sino que pueden traducirse a muchos acontecimientos de la vida. Entonces, en las guerras nunca se toman en serio los primeros signos, o en las pestes, en las enfermedades. Es como si él nos dijera que en las cosas más graves de la vida, los primeros signos empiezan a ser inadvertidos, tomados en broma. Entonces por ahí él va a empezar la reflexión, por ahí él va a empezar a decirnos que todo parece un mal pasajero, que todavía no nos ha sacado de la costumbre, que seguimos con el lunes, martes, miércoles, jueves. Lo que pasa es que luego él quiebra ese lunes, martes, miércoles de una manera muy bella, pues con su pluma. Entonces por ahí podemos introducir Daniela y seguimos comentando la novela, que se pone, como te digo, más interesante. Dale, yo quería comentar también algo ahí, y es con respecto a la ciudad de Orán. Bueno, como notarán aquellos que puedan leer y nosotros les podemos acercar en cuenta, es que en última instancia Orán es una ciudad cualquiera. Es decir, que lo que se nota es que esa vida que los ciudadanos llevan, pues porque Camille dice que una ciudad se conoce es con sus habitantes, cómo trabajan, cómo mueren y cómo aman. Lo que está denunciando ahí también es que esa puede ser pues Medellín, puede ser Río Negro. Es una ciudad, digamos, que es ya generalizada por el orden de la globalidad del capitalismo y las lógicas que impone con respecto a la vida y la muerte y la enfermedad y el amor y el trabajo. Y claro, entonces lo que vamos a empezar a ver es que uno siempre que está instalado en el mundo, en una cotidianidad que es familiar, en la que todo encaja, nada es extraño, extraordinario, sino que todo es del orden de lo común, de lo ordinario. eh, Cualquier cosa que amenace con eliminar ese orden familiar ordinario, empieza pues el orden, como ustedes bien han señalado, de intentar negarlo vía, por ejemplo, que pase pues desapercibido, pero yo diría que eso es una negación. Es decir, el orden de la guerra o de la peste, pues en este caso, como a nosotros mismos tal vez nos pasó con el coronavirus, que en un principio pues decimos que eso era una gripe, bueno, que eso no iba a pasar a mayores. Incluso en estos días leía pues una noticia de principios de febrero que en España decían, incluso pues entidades médicas e institucionales decían, allá no, aquí no va a llegar el virus. Bueno, todo ese orden que puede intentar amenazar con lo cotidiano, pues precisamente se intenta negar. Pero entonces le voy a dar la palabra a Daniela para que entonces ya avancemos un poco en la narración, de tal manera que lleguemos al punto pues en el que ya no se puede ocultar más que algo pasó. 6.231 ratas recogidas y quemadas en el solo transcurso del día 25. Hay unas cifras que empiezan a aparecer en la narración de la peste. Y aún esas cifras parecieran, parecieran que los ciudadanos y las ciudadanas quisieran silenciar. Y por eso me parece muy importante lo que nos decía Pablo, cómo los primeros signos de lo que va a aparecer como extraordinario los pasamos de manera inadvertida
porque en últimas queremos negar que se va a trastocar la realidad. El 28 de abril se anunció una cosecha de cerca de 8.000 ratas y la ansiedad llegó a su colmo. Se pedían medidas radicales, se acusaba a las autoridades y algunas gentes que tenían casas junto al mar hablaban de retirarse a ellas. Pero al día siguiente la agencia anunció que el fenómeno había cesado bruscamente y que el servicio de desratización no había recogido más que una cantidad insignificante de ratas muertas. La ciudad respiró. Esa parte la quería leer porque uno podría decir, esto era solamente una señal trivial, pero las cosas volverán a su calma. Y es precisamente el cuerpo de un otro, del portero, que se llama Michel, que precisamente en uno de los edificios que fue ocupado por las ratas, decía sentirlas como algo extraño y no quererlas ver ante sus ojos. Acaece algo con Michel, que es el portero del edificio donde vive el médico, y es que ha caído en él la enfermedad. Y entonces va a aparecer la enfermedad, la fiebre, el cuerpo fatigado, también para mostrarnos ciertos signos que ya van a empezar a decirnos que no podemos ya seguir creyendo que las cosas van a seguir normalmente. ¿Qué nos podrías decir, Pablo, con esta ruptura que genera Michelle en la narración? O si necesitas avanzar un poco, también lo puedes hacer. Bueno, gracias. Yo prefiero más bien que ahondemos en lo que ustedes vienen planteando. Decir primero con Santi que Orán es la metáfora precisa de todas las ciudades contemporáneas. Todas las ciudades de hoy son, digámoslo, el molde preciso de Orán. Como decía Santiago hace un momento, en todas se trabaja igual, en todas se ama igual, en todas se muere igual. Decía Camus, ¿cómo? Con un aire frenético y ausente. Y Daniela planteaba un punto clave en la obra, que es una metáfora muy bella que hace Camus, y es que precisamente muere el portero. El portero abre las puertas a la epidemia que va a sufrir Orán, porque con la muerte del portero se dan cuenta de que no solo mueren las ratas, o traduciéndolo a nuestro contexto, cuando uno se da cuenta de que la gente alrededor se muere, o que los feminicidios, por ejemplo, están cerca, o que la guerra está cerca, que no es un hecho abstracto que le pasa a otra cosa, a una rata o a otra cosa que no soy yo, sino que cuando eso le pasa a un semejante, a un espejo, eso de inmediato nos devuelve una vulnerabilidad. Y Daniela afirmaba muy bien ese sentimiento de que se rompe, de que algo se rompe. Entonces yo quería traer a colación unas líneas del mito de Sísifo, en donde Camus dice, ese singular estado del alma en el cual el vacío se hace elocuente, en el que la cadena de los gestos cotidianos se rompe, en el cual el corazón busca en vano el eslabón que la reanuda, entonces es el primer signo de la absurdidad. Ese acontecimiento de la obra, la muerte del portero, de un ser humano que es como yo, que compartía conmigo el día a día, es en la obra de La Peste el primer signo de la absurdidad. Bueno, y continuando entonces con la narración, ¿qué otros elementos podríamos añadir ahí, Daniela?
Pero antes de continuar con la narración, es que me parece muy sorprendente lo que nos ha dicho Pablo y quisiera precisamente añadir algunas palabras sobre la ruptura. Hace un momento conversábamos en otro espacio de qué es lo que sostiene el orden de cosas. Estar encerrados nos devuelve la pregunta, ¿y para qué salíamos afuera? ¿Hacia dónde íbamos? ¿Cuál era el móvil que nos llevaba hacia afuera? Saber entonces que se han cortado las relaciones sociales para muchos y para muchas nos devuelve la pregunta en qué estaba sostenido eso que se había tornado costumbre. Y me parece muy importante de todas maneras decir que hay unos relacionamientos que ha gestado un sistema, nos ha dicho dónde se trabaja, dónde se estudia, cómo se trabaja, cómo se estudia, cómo nos relacionamos con el otro. Nos ha generado toda una relación entre la producción y el consumo, etcétera, etcétera. Hay un orden sostenido por un modo de producción, pero también por unas costumbres y unos valores. Y es muy importante entonces reconocer que roto eso, confinados, se nos devuelve la pregunta, entonces, ¿para qué ese afuera y qué estaba haciendo yo en ese afuera? Pero volviendo a la narración, no puedo dejar de leer esta parte que es fundamental a propósito de que el portero marca un suceso fundamental en la obra de la peste. La muerte del portero, puede decirse, marcó el fin de este periodo lleno de signos desconcertantes y el comienzo de otro, relativamente más fácil, en el que la sorpresa de los primeros tiempos se transformó poco a poco en pánico. Nuestros conciudadanos ahora se daban cuenta. No habían pensado nunca que nuestra ciudad pudiera ser un lugar particularmente indicado para que las ratas saliesen a morir al sol, ni para que los porteros perecieran de enfermedades extrañas. Desde este punto de vista, en suma, estaban en un error y sus ideas exigían ser revisadas. Si todo hubiera quedado en eso, las costumbres habrían seguido prevaleciendo. Pero otros entre nuestros conciudadanos, y que no eran precisamente porteros ni pobres, tuvieron que seguir la ruta que había abierto Michel. Fue a partir de ese momento cuando el miedo y con él la reflexión empezaron. Yo quisiera ahí dejarles unas preguntas a Santi y a Pablo para devolverle la palabra a Pablo y luego a Santi. ¿Qué significa que la muerte y la enfermedad se hagan públicas? Porque eso es lo que nos muestra el portero, que ya no es solamente él, sino que serán otros, más allá pues de su clase y de su condición social y económica. Yo puedo empezar y ya le doy la palabra a Pablo. Yo creo que lo que permite eso es precisamente que la muerte y la enfermedad, como en Orán, como en nuestras ciudades, pues en nuestra cotidianidad, siempre ha sido un rasgo pues tan íntimo, tan solitario, se muere solo y en los hospitales a los enfermos pues se les aparta. Y ahora que se haya hecho público, no solamente en el hecho de que las ratas mueran afuera, sino en el hecho de que todos podemos morir. Eso que ya lo sabemos, pues, pero que ahorita nos toca, digamos, en un rasgo muy común, pues hay una sola amenaza que sería común para todos, en este caso pues esa peste y para nosotros lo de la epidemia, lo de la pandemia. Yo creo que lo que permitiría es que si en el rango individual la conciencia de nuestra propia muerte lo que puede significar es parar la cotidianidad y reflexionar de lo que somos, lo que queremos ser, lo que hemos venido siendo, pues como dice ahí Camille, puede ser la oportunidad para que de esa ciudad completa sospeche sobre sus modalidades, sus formas de hacer la vida, sus ideas. Y dice, bueno, que hay algunas que sospechan y otras que no lo alcanzan a hacer, o bueno, que la sospecha no va más allá,
Y creo que ese es el rédito, pues, que tal vez ahora ellas puedan hacer eso, sospechar, y que esa sospecha les permita de pronto, pues, poner en cuestión el orden de cosas, la cotidianidad con la que venían haciendo su vida, pues, de manera no reflexionada. No sé, se me ocurre eso por ahora. No sé qué pueda adicionar Juan Pablo. Sí, tocabas bien el tema de la reflexión y habría que preguntarse cuándo emerge la reflexión. Yo creo que hay dos vías que se nos abren a partir de este primer signo de absurdidad o en este tiempo de cuarentena. Y como bien decías vos, una de esas vías es preguntarse qué he venido siendo, qué soy, para dónde voy. Sin embargo, esas son preguntas difíciles, preguntas muchas veces sin respuesta. Entonces está la otra vía, y está la vía de pasar por alto todo lo que está sucediendo. Yo creo que hay una tendencia muy marcada en nosotros los seres humanos y es como si estuviéramos siempre en un aire de familiaridad que de repente deja de ser familiar. Y cuando deja de ser familiar, se abren esas dos vías que venía denunciando. Uno reflexiona, pero bueno, ¿esto de dónde viene? ¿Dónde está? ¿Para dónde va? O no reflexiona. La pregunta que habría que hacerse es, ¿por qué? No sé qué piensan ustedes dos muchachos. ¿Por qué toma uno el camino de la reflexión? ¿Por qué piensa uno, como decía Daniela, qué me lanzaba al mundo? ¿Qué me impulsaba a ir, a trabajar? ¿Qué nos lleva a preguntarnos eso o qué nos lleva a pasar por alto todo? Como no ha pasado nada, todo va a estar de nuevo bien. ¿De dónde nace esa actitud? ¿O de indiferencia o de cuestionamiento? ¿Cuál es la razón de que uno se cuestione o vuelva a pasar de largo todo? ¿Qué piensan ustedes dos? Bueno, una pregunta importante y difícil. Yo lo pongo, por ejemplo, en contexto ahorita, y que ha sido una frase que puede ser ingenua, bueno, o en todo caso bien intencionada, que lo dicen algunos psicólogos, están pues como muy preocupados porque por la sociedad que ha tenido que entrar en cuarentena y por el peligro en términos psicológicos pues, de una desestabilización, porque están viendo mucho noticias que le están diciendo cómo avanza la pandemia, etcétera. Y lo digo pues porque ahí hay una especie de principio del placer en la que pues, estamos enfrentados contra algo real que nos está cuestionando, pero toman la vía de no pensemos en eso, ya tenemos suficientes preocupaciones, hagamos ejercicio, miremos, leamos, distraigámonos. Creo que esa es una respuesta posible ante la falta de familiaridad, en donde uno no reflexiona, sino que se deja llevar. Es decir, yo me levanto, sé que tengo que ponerme los zapatos, sé que tengo que vestirme, sé que tengo que abrir la puerta, sé que tengo que poder tal ruta del bus, sé que me siento y empiezo a trabajar. Y sé que si trabajo hay una cotidianidad en la que me instalo y el fin de semana sé que tengo que hacer. Ahorita, lo grave del asunto, y creo que pues en eso tiene razón de que tienen que estar preocupados porque la gente se va a empezar a preocupar, pero a mí no me preocupa la preocupación de la gente, creo que la posibilidad para la angustia y la angustia sería la posibilidad para la reflexión y el cambio y una verdadera transformación propia, pero lo importante sería una transformación ya política, pues en tanto nos está tomando a todos. Pero claro, entonces una de las respuestas para eliminar la posible angustia es el entretenimiento, al cual ya en este momento no tenemos acceso, pues porque muchas cosas se han eliminado, los eventos públicos, los conciertos, el mismo trabajo puede ser un entretenimiento,
el mismo ocio, los fines de semana, la discoteca. Es muy tremendo que eso ya no esté. Y lo que puede llegar a acaecer es el aburrimiento, que es la antesala a la angustia. Que uno siempre se aburre, pues es muy tremendo que uno se aburra habiendo pues tanto que reflexionar y tanta riqueza, pues como si la vida no fuera suficientemente rica. Pero ahorita la gente se va a empezar a aburrir porque no tiene tantos elementos para distraerse. Y claro, puede venir la angustia. Y yo creo que eso es pues lo que temen pues muchos psicólogos, digo, pues de buena voluntad. Pero yo digo que hacerle frente a esa angustia, y creo que la respuesta ahí, yo sé que no la agoto pues a la pregunta tan difícil que hace el mismo Juan Pablo, pero creo que hay un paso pues por lo menos que tiene que pasar por la valentía. Es decir, la valentía de hacerle cara a eso, incluso en términos individuales, y creo que en términos sociales nos va a tocar hacer ese paso, o si no somos suficientemente valientes, entonces volver al orden en donde nos resguardamos y todo era común. Es decir, vamos a ver qué fue la pandemia y volvemos a estar en los mismos términos. Yo quisiera decir algo ahí para que ya fuéramos concluyendo el programa y concluirlo pues ya leyendo al mismo Camus. Y es que a propósito de eso que decía ahora de hacia dónde vamos cuando salimos a la afuera, cuáles son los móviles que nos llevan allí, en qué usamos nuestro tiempo cotidiano en ese mundo exterior. ¿Cuáles eran nuestras prioridades, por ejemplo? ¿Cuáles eran nuestras prioridades? De todas maneras, regresar a casa y para algunos tener que vérselas con un tiempo que está en sus manos, para algunos pues el tiempo sigue institucionalizado mediante el teletrabajo, para otros la angustia debe ser terrible porque salir a la calle era fundamental para conseguir el diario vivir, como es el caso de los vendedores ambulantes. Para algunas mujeres debe ser también muy angustiante, muy difícil porque pueden estar acompañadas por quien las maltrata. Bueno, hay otros matices de ese interior que es el mundo privado, pero poniendo el ojo filosófico y existencial que nos trae hoy la peste, yo también me pregunto, volver adentro con qué herramienta. Porque si en el afuera nos han quitado, mediante las relaciones que ha impuesto el capital, volver adentro es incluso también reconocer que se nos ha despojado. Ese afuera nos despojó. Venimos a un adentro donde es necesario pensar qué ha ocurrido, por qué la cotidianidad se ha fracturado. Hay que llegar a un adentro donde todo es incierto, donde no sabemos qué va a pasar, donde la muerte está acechando, la enfermedad está acechando y nos sentimos desprovistos de herramientas para reflexionar esto. Entonces, si bien es menester acudir a la valentía y al coraje existencial, también es importante que interroguemos a la sociedad de qué nos ha dotado para estos tiempos de crisis. Si en términos sociales, económicos y políticos hacemos una exigencia por la vulneración de nuestros derechos que se hace muy evidente en esta pandemia, también incluso podríamos decir que se nos ha vulnerado espiritualmente. Claro. Bueno, compañeros, para terminar quisiera leer este apartado que dice así: la plaga no está hecha a la medida del hombre, por lo tanto el hombre se dice que la plaga es irreal, es un mal sueño que tiene que pasar, pero no siempre pasa, y de mal sueño en mal sueño son los hombres los que pasan, y los humanistas en primer lugar, porque no han tomado precauciones. Nuestros conciudadanos no eran más culpables que otros, se olvidaban de ser modestos, eso es todo, y pensaban que todavía era posible para ellos, lo cual daba por supuesto que las plagas eran imposibles. Continuaban haciendo negocios, planeando viajes y teniendo opiniones. ¿Cómo hubieran podido pensar en la peste que suprime el porvenir, los desplazamientos y las discusiones? Se creían libres y nadie será libre mientras haya plagas. Bueno, creo que es una buena manera de terminar. Nosotros continuaremos leyendo La Peste. Esto apenas está empezando, creo que
bueno, de la versión que nosotros tenemos, que son 150 páginas, creo que abordamos las 10 primeras, pero después porque hay mucha tela por cortar y preferimos pues profundizar. Entonces, quedan muy invitados. Bueno, muchas gracias, Daniela. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo programa. Feliz noche. Bueno, feliz noche, gracias.